Muy buenos días, mi nombre es Limari Castillo, pertenezco al Colegio Bilingüe Benecer y curso el 11º grado A. En el día de hoy voy a hablar sobre la opción del test del simulador de ensamblaje de las partes internas de una PC en Cisco. Mi objetivo principal es conocer sobre el ensamblaje de los componentes internos y externos del CPU, ya que siempre será necesaria una parte teórica como práctica, y más teniendo en cuenta que somos estudiantes comenzando en la formación o directo ensamblaje de diferentes dispositivos. Pero esta vez nos enfocaremos en el ensamblaje de la CPU. Como podemos ver, aquí tenemos el gabinete o estructura del CPU, en la cual lo primero que colocaremos será la fuente de poder. Esta tiene que ir de manera vertical con estos pequeños cables hacia arriba. La ponemos, la ajustamos con sus tornillos y nos dirigimos a lo que es la placa base o motherboard. Aquí colocamos la RAM en estas pequeñas como filas, estructuras, la colocamos y tenemos que fijarnos que tengamos estos pequeños cuadros mirando hacia el frente, con las ranuras hacia abajo. Cuando las coloquemos, tenemos que ajustarlas. Esto es necesario. Colocaremos la ranura de la misma manera que lo hicimos con la primera, fijándonos los cuadros y las ranuras de abajo, insertamos y aseguramos. Después que aseguramos, nos toca con el procesador. El procesador va ubicado en esta pequeña como caja. La colocamos y tenemos que fijarnos que todas estas partecitas, estos pequeños como huecos, encajen correctamente. Así que lo estaremos mirando para que encajen de la manera correcta. Hecho esto, cerramos la tapita, aseguramos y listo. Ahora colocamos un poco de pasta térmica en el zócalo del CPU, un procesador, para poder poner el disipador de calor. Esto lo ajustamos y este tiene unos pequeños cables que tenemos que conectar. Los giramos y conectamos. Todo esto listo, podemos instalar el motherboard en el CPU. Esto tenemos obviamente que fijarnos que todo vaya encajando de la manera correcta, ya que si no lo encajamos de la manera correcta no va a conectar bien, pues. Esto le colocamos sus tornillos para asegurarla. Y ahora venimos con la parte de las tarjetas. Primero colocaremos la tarjeta de red, que estaba. Siempre tenemos que fijarnos en las ranuras para que podamos colocarla de la manera correcta. O estas, como se dice, encajen bien, pues. Ahí va la primera. Y como todo, siempre lo tenemos que asegurar. Aseguramos, vamos con la tarjeta Wi-Fi. Aseguramos. Y el adaptador de videos. Y aseguramos. Hecho esto, vamos con todo lo que sería la parte como de almacenamiento. Primero vamos con el disco duro. Siempre tenemos que fijarnos en cómo vamos a encajar las cosas. Por ejemplo, esto acá abajo tienen como espacios que tenemos que encajar justamente con la estructura que tenemos enfrente. Va de esta manera, la insertamos y atornillamos en los costados. Lo podemos ver. Seguiría la unidad óptica. Ahí vemos. Ajustamos.
y la unidad de disquete. Ajustamos. Ahora vamos con lo que son las conexiones internas del CPU y vamos a comenzar con la fuente de poder. Iremos con la pata cable. Siempre tenemos que fijarnos que todos estos pequeños como huequitos vayan encajados, como lo vemos aquí. Ahora con el disquete, que viene siendo literalmente en lo mismo. Podemos ver que aquí hay diferentes formas, tenemos que buscar una forma que encaje correctamente con este cable, como vemos aquí. Los cables que vienen directo desde la fuente de poder. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que tenemos diferentes formas en este cable. Tenemos dos cuadraditos y tenemos como un semicírculo, por así decirlo. Tenemos que buscar correctamente la ubicación de este. Por ejemplo, aquí podemos ver que encajaría el cuadrito con el cuadrito y el semicírculo con el semicírculo. Si lo colocamos de esta manera, vemos que no encajarían porque aquí estaría el semicírculo encajando con el cuadro y eso no se puede. Así que tenemos que fijarnos bien la manera en cual lo colocamos. Ahora toca ahora vemos con el siguiente cable. Aquí vemos que tenemos como un pequeño rectángulo, tienen que encajar correctamente con el de la plaquita. Eh, Tuve que desconectar en la pata cable porque eso me interrumpía para poder conectar lo de la fuente de poder. Aquí nos vamos de nuevo. Aquí conectamos, seguimos conectando. Eh,
Listo. Cuando terminemos la parte de los componentes internos, nos vamos a los componentes externos y tenemos que poner el panel o tapa para ya cubrir todo lo que serían las conexiones internas. Esto lo ajustamos, obviamente, para dirigirnos entonces a las conexiones externas. Pondríamos el cable del monitor. Recuerden que tenemos que fijarnos la forma para que encaje. Aquí ya encajó, tenemos el teclado, ponemos el punto morado en el punto morado que vemos acá. Buscamos que las formitas encajen para que pueda conectarse bien. Y seguimos con el mouse haciendo lo mismo. Continuamos con el cable de internet. Este va aquí. Y la antena Wi-Fi. Y por último, el cable de alimentación, que iría en la parte superior. Como vemos aquí. Es muy importante poder conectar todos los componentes de manera correcta, ya que si uno está mal conectado o algunos faltan, no se podrá hacer las conexiones y el mismo PC no podrá funcionar. Por ejemplo, es decir, si no conectamos la fuente de poder, absolutamente nada va a funcionar. Si no conectamos un teclado, no podremos poder teclear, poder ingresar información por medio de un teclado físico. Si no conectamos el monitor, no podremos ver lo que nos va a estar presentando el CPU por medio del monitor. O sea que siempre que todo en realidad es clave, ya que si una cosa falta, otra puede agravarse. Por eso es muy importante la buena conexión o ensamblaje de los componentes internos, tanto externos del CPU. Para mí el simulador fue una experiencia muy interesante, ya que en realidad yo desde que inicié el trimestre no sabía absolutamente nada de lo que era una conexión, un ensamblaje de computadora. Podría decir que yo sabía lo básico, cómo se conectaba un monitor al CPU o al revés, pero fue entretenido ver cómo cada cosa tiene como un punto
y que si algo falla, no se procesa la información correctamente. Así que me pareció muy interesante y hasta el día de hoy puedo confirmar que ya puedo de alguna manera conectar o ensamblar un CPU. Así que para mí fue una experiencia muy entretenida, muy interesante y de mucho aprendizaje. Muchas gracias.